Bienvenidos a la hora del café teológico. Acompáñanos a reflexionar los diversos temas de la vida desde la perspectiva de la fe. La hora del café teológico, un tiempo de cálida conversación con aroma celestial. Te damos la bienvenida para un nuevo programa, junto con los hermanos Cristian y Marco García y nuestro pastor, conferencista y escritor Esteban Vázquez Cofré. Bienvenidos a la hora del café teológico. Muy bien, ya estamos al aire. Muy bien. Bienvenido, pastor, a la hora del café teológico. Bienvenidos todos nuestros amigos que ya están esperando el programa de hoy. Cada 15 días, 3 de junio, ya son las 7 un poquito ya, en esta nueva plataforma. Decíamos que se escuche muy bien, ya tenemos cámara que debería verse mejor. Estamos un poquito más anchitos, pero lo importante es que se vea bien y que se escuche bien. Está más producido, ¿ah? Está más producido. Felicitaciones al equipo. Muy bien, pues pastor, para eso estamos, y para ustedes, para los que nos están pidiendo que cada vez esto se pueda hacer más seguido. Se divulgue, se difunda. Sí. Ya tenemos gente conectada, nuestra voz en off. Sí. Marco. Sí, ya tenemos gente que se está conectando. Bueno, primero también saludarlos a todos, espero que estén muy bien. Y también necesitamos su feedback, que vayan diciendo cómo se escucha, si se ve bien, si se escucha bajo o alto la música, ya que yo estoy aquí al mando de estos controles. Y está llegando gente, hasta ahora somos 9 personas. Saludo a Gabriel Álvaro desde Venezuela, creo que había dicho. Así que están diciendo que se escucha perfectamente, eso es bueno. Igual den sus opiniones y sus preguntas, ¿ah? Sí, porque el tema de hoy es un tema importantísimo, porque esto ya lo habíamos dicho anteriormente. Lo anunciamos en el programa anterior. Sí, lo anunciamos en el programa anterior y el pastor ahí tiene el libro. Sí, que continuaríamos tratando este libro anticalvinista, escrito por Alexander Ortega, El origen oculto del calvinismo. Muy bien, sí. ¿Cierto? Sí. Estamos desenmascarando, articulando ciertas cosas que están ahí en ese libro. Y como siempre, vamos a comenzar. Ya el tema de hoy, el capítulo de hoy se llamará poniendo paños fríos a la fiebre por los padres de la iglesia, ¿cierto? Poniendo paños fríos a la fiebre por los padres de la iglesia, sí. Exacto. Ese es el tema de hoy. Así los padres de la iglesia. Es un tema que se ha tocado en todos lados, es una cuestión que está en boom dentro del pueblo reformado. Los católicos están tomando, están haciéndose músculo con este tema. Bueno, los católicos romanos siempre han estado cobijados al amparo de los padres de la iglesia. Pero ojo, y algunos se han enamorado tanto de eso que se han desviado, siendo protestantes, al catolicismo romano por esta cosa. Pero eso son los protestantes. Yo digo, los católicos romanos siempre han estado bajo el amparo de la iglesia. Ellos siempre. Claro. El problema es que mucho protestante hoy día ya se está yendo a leer los padres de la iglesia. Exacto. Como que allí se encontrase la gran revelación. La norma que norma. La norma que norma, claro. Y los padres de la iglesia, como lo señalo yo en una conversación, son claroscuros. Sí. Los padres de la iglesia son claroscuros. A veces claridad y a veces mucha oscuridad. Sí. Tú ya sabes lo que son los padres de la iglesia. Sí, creo que he tomado algunos apuntes. Tomé algunos apuntes, me dediqué el tiempo para que algunos que no saben quiénes fueron los padres de la iglesia, se los voy a decir, ¿cierto? Bueno, los padres de la iglesia se entienden por 3 periodos. ¿Ya? El periodo 1, que podríamos decirlo, que los discípulos directos de los apóstoles. ¿Ya? Los padres apostólicos. Los padres apostólicos, ¿ya? ¿Qué son? ¿Lo puedo nombrar? Sí, son Ignacio de Antioquía, ya Clemente de Roma, Bernabé, Policarpo, Papías, entre otros. Estos son como los más famosos, ¿cierto? Correcto. Después están los antinicianos. Ante el concilio de Nicea. ¿Qué año fue el concilio de Nicea? 325 después. Sí, 325 después de Cristo. Sí. Los antiniceanos son antes del 325. Y después son los post-nicianos.
Bueno, ¿Y uno quiénes son los antinesianos? están, en este caso, están San Jerónimo, Ya. San Gregorio, San Crisóstomo y el famoso San Agustín, que hay un libro de las confesiones, Ya. de la ciudad de Dios, que es, ya, esos son los Poniciano parece. no, Agustín de Hipona. esos son los antinicianos. Ya. Y los posnicianos son Orígenes, Arrio, Tertuliano, Cipriano de Cártamo, Eusebio, ya, y Clemente de Alejandría. Ya. Eran bastante herejes. Yo busqué uno de esos. Ellos no creían en la Trinidad, en la divinidad de Jesús. Algunos. Sí, Sí. como Arrio, y le seguía a Eusebio, le seguía, Sí. admirado por Arrio, y negaban la divinidad de Cristo. Así, Sí. así. De así hecho, forma. por eso el capítulo de hoy se llama Poniendo paño frío a la fiebre por los padres de la iglesia. Porque los padres de la iglesia no son la creme de la creme, son claroscuros, ¿no es cierto? La claridad Sí. está en los escritos Me apostólicos, gustó su concepto. ¿no es cierto? Claro y oscuro a la misma vez. Fíjate que en vez de aclararse más con los padres de la iglesia, la doctrina sufre un periodo de oscurantismo con los padres de la iglesia, porque la doctrina está clara en los apóstoles, en los registros del Nuevo Testamento. Claro. Pero después esta cosa se confunde. Hay varias citas que prueban esto. ¿Ah? La gente puede decir, ¿cómo puede decir que los padres de la iglesia decían herejía? Muchos padres Sí. de la iglesia decían Sí. herejías. De hecho, el hermano no. Sí. ¿Tiene algunos- ¿Tiene algunos datos de los padres de la iglesia en sus conceptos heréticos? Para que nos crean que realmente Sí. es así. Sí, yo estaba... Sí. Perdón. Claro, sí, yo estaba buscando, ya que nos estábamos preparando para este tema que igual abarca harto en realidad, es Bastante bien denso. Sí. Estaba buscando sobre lo que opinaban de la transubstanciación, ¿ya? Ahí tenemos, anoté dos personajes importantes como Cirilo de Jerusalén y Juan Crisóstomo. Cirilo de Jerusalén decía, es uno de los padres de la iglesia que creía en la presencia real de Cristo en el pan y en el vino de la Eucaristía. Una cita de él en su catequesis mistagógica. Dice, por lo tanto, ten la seguridad de esto. Lo que parece pan no es pan, aunque el gusto te lo diga, sino el cuerpo de Cristo. Y lo que parece vino no es vino, aunque el sabor te lo asegure, sino es la sangre de Cristo. Esto es lo que decía en su catecismo Cirilo de Jerusalén. Y Juan Crisóstomo, una cita de él, dice, no te enfoques en el hecho de que el pan y el vino antes de la invocación son simplemente eso, ya que después de la invocación se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Porque Cristo mismo declaró, esto es mi cuerpo, no diciendo eso sobre una sombra o una imagen, sino sobre el verdadero cuerpo. Y no digas que los elementos ofrecidos son simplemente eso antes de la invocación, y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo después de la invocación. En resumen, es la transubstanciación. Claro. Y por último, algo también herético para nosotros protestantes, el bautismo regeneracional. Ya. Esto lo creía San Agustín de Hipona, que decía, si no fuera cierto que los niños recién nacidos son bautizados en la iglesia, sería necesario compadecerse de ellos, ya que se les negaría la remisión de los pecados, pero si los reconocemos como bautizados, ¿cómo podemos negarle la pertenencia al reino de los cielos? Pues el Señor dice, si alguno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. En el Enchiridión, ¿sí? El Enchiridión. Sí. Ahí fue. El Sí. Enchiridión. Y tengo otra de San Agustín, A ver. del purgatorio. Buena. Ya veamos, a ver. Él creyó y habló mucho de la importancia de la oración y sacrificios de los vivos por las almas de los muertos en este proceso de purificación. Él creía en eso. Creía en eso. Sí. Yo tengo anotado que lo cita aquí, este amigo del libro que estamos refutando, ¿ya? En la página 28. Perdón, pastor, ¿y por qué cita mucho? Eso es importante. Este amigo, ¿no es cierto? Este Claro. amigo, para contradecir la doctrina calvinista, él va a señalar que los padres de la iglesia no apoyaban las doctrinas de Calvino, ¿ya? Y va a dar entonces su razonamiento indicando que hay una separación de la doctrina cristiana en Calvino, Claro. citando a los padres de la O sea, iglesia. los argumentos de este libro. Están basados en padres de la iglesia. Correcto. Entonces, aquí leo algo que Ya. es de Ambrosio, el obispo de Milán, Ujú. que bautizó a Agustín. ¿Ya? Ambrosio, obispo de Milán, es quien bautizó a Agustín y fue el maestro de Agustín. Hablando del pecado hereditario, dice nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio lavó los pies de sus discípulos cuando llegó a Simón Pedro. Pedro dijo, nunca me lavarán los pies, Juan 13:8.
Él no percibía el misterio. Pedro estaba limpio, pero debía lavarse los pies, pues tenía el pecado por la sucesión del primer hombre, cuando la serpiente lo derrocó y lo persuadió a pecar. Por lo tanto, sus pies fueron lavados para que los pecados hereditarios pudieran ser quitados, porque nuestros propios pecados son remitidos a través del bautismo. Ambrosio, obispo de Milán, creía que el perdón de los pecados se daba con el bautismo, ¿ya? Y por eso hubo todo un problema en la antigüedad con los donatistas, porque se decía que después del bautismo tú no podías cometer pecado, porque no había perdón para los pecados después del bautismo. Por eso se bautizaban casi muriendo. Constantino se bautiza cuando ya está a punto de morir. En su lecho agónico, él pide su bautismo, porque después del bautismo no hay perdón de pecado. Claro. Y eran enseñanzas de padres apostólicos, ya verdaderas oscuridades, porque eso no es claridad en los padres apostólicos. Sí. Voy a citar también en la página 19, este amigo pone a Clemente de Alejandría, que es padre apostólico, porque es discípulo directo, supuestamente discípulo directo de Juan, año 150. Dice que dijo esto Clemente de Alejandría: el justo Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Él no quiere decir desnudo de posesiones, porque eso sería una cosa trivial y común. Más bien significa, como un hombre justo, él salió del vientre desnudo de la maldad y el pecado. Salió del vientre desnudo de la maldad y el pecado. Es decir, que Clemente de Alejandría no creía en el pecado original. No. Creía que las personas nacían tabla rasa, o sea, en estado de inocencia. Claro. ¿Ya? Y es una cita de Clemente de Alejandría. Similar a él, vuelvo a citar aquí a Justino Mártir, reiteró la responsabilidad individual por el pecado, afirmando que las personas se convierten en objeto de castigo por su propia culpa debido a los malos hábitos aprendidos y no a causa del pecado de Adán. Desde nuestro nacimiento, dice Justino, hemos sido criados en los malos hábitos y la formación malvada. Es decir, que el hombre se volvía malo por hábitos, por conducta. Esa es la enseñanza que tenía el monje Morgan Pelagio. Claro. Entonces los padres de la iglesia tenían bastante oscuridad en muchas materias. Claro. ¿Algún punto más No, tenía esa cita solamente para indicar a nuestros amigos que los padres de la iglesia son un verdadero valle de claro oscuro. Ya, no es cuando tú recurres a los padres de la iglesia, no es la mejor fuente a la que estás recurriendo. Y hoy día tenemos una fiebre, principalmente de nuestros jovencitos que andan buscando. De hecho, viene una Biblia que la saca la editorial CLIE, ya que es la Biblia de los padres de la iglesia, porque van a venir las citas de los padres de la iglesia. Claro. El problema de eso es que haces creer que los padres de la iglesia, si bien señalaron algunas cosas donde tuvieron claridad, la gente que no conoce a los padres de la iglesia con sus horrendas oscuridades que tienen, como Agustín de Hipona, por ejemplo, ya va a señalarse que los padres de la iglesia siempre estarían correctos, porque la gente que no tiene pensamiento crítico va a creer que si la CLIE saca una Biblia con los padres de la iglesia, entonces los padres de la iglesia son verdaderamente cristianos. Claro. Que todo lo que está ahí está bueno. Lo abrazan así. Ese es el para acá. problema, porque Claro. eso es un error grave. Aquí hay algunas citas que hemos mencionado, sencillamente. ¿Te fijas? Entonces yo creo que nosotros como protestantes, pastor, ¿qué piensa entonces, de acuerdo nosotros como protestantes, respecto a los padres de la iglesia? Como segunda pregunta. Como segunda pregunta. Bueno, nosotros los protestantes creemos que la norma es la Sagrada Escritura. Tengo aquí un documento de las confesiones y credos cristianos, ya se vende en la cruzada, ¿no es cierto? Nosotros tenemos textos de estos también para vender. En la confesión belga, artículo 7, un documento confesional de las iglesias reformadas de los Países Bajos, decimos lo siguiente. Yo creo que esto es verdad, ¿ya? Creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella, pues ya que toda forma de culto que Dios exige de nosotros se halla allí extensamente descrita. Así, no les es permitido a los hombres, incluso aunque sean apóstoles, enseñar de otra manera que como ahora se nos enseña por la Sagrada Escritura. Es más, ni aunque fuera un ángel del cielo, como dice el apóstol Pablo, porque como está vedado añadir algo a la palabra de Dios
o disminuir algo de ella. Así de ahí se evidencia realmente que su doctrina es perfectísima. La doctrina de la palabra del Señor, ¿ya? Perfectísima y completa en todas sus formas. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido. Claro, A pesar de los santos que hayan sido. No está permitido igualar los escritos de ningún hombre con las divinas escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres, incluyendo los padres de la iglesia, claro, son de sí mismos mentirosos y más vanos que la misma vanidad. claro. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible, que es las Sagradas Escrituras. Qué tremendo. ¿Sí? ¿Perdón, algo? Sí, aprovechando, quería mandar saludos a Alexis y al Pastor Berengo que están comentando, referirme a eso último que te está diciendo, de que no importa en este caso la experiencia o no importa que sean directamente los padres de la iglesia, porque hay que tener en consideración algo que lo dice el Pastor Berengo, que hay que recordar que la interpretación, ¿cuál era la de ellos? Era alegórica. Alegórica. Los padres de la iglesia tenían interpretación alegórica, Claro. que es una pésima interpretación bíblica. Sí. O vino el Pastor Berengo diciendo la interpretación alegórica de los escritos de la patrística es notable, y eso no se tiene en cuenta. Pueden ir hasta ideas contrarias a las verdades reales y explícitas. Correcto. Muy bien, Pastor Berengo. Saludos. Es muy cierto. Sí. Yo tengo la Biblia comentada por los padres de la iglesia que ha estado saliendo por todos. ¿Ya? Sí. ¿Te fijas? Sí. Y uno lee los comentarios que hacen y la interpretación de muchos textos muy importantes es pésima. Mm, Por ejemplo, padres de la iglesia sostienen que justificar es hacer justo, que es la doctrina católica romana. claro. Los protestantes creemos que justificar es declarar justo, que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? Y los padres de la iglesia confunden justificación con la regeneración. La regeneración no tiene nada que ver con la justificación. La regeneración es una experiencia subjetiva donde nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo, y la justificación es una declaración jurídica donde Cristo se nos imputa su justicia, que sucede en el tribunal de Dios. Claro. Entonces es pésima la interpretación de muchos padres de la iglesia. Los sermones de los padres de la iglesia, basta con leer sermones de los padres de la iglesia y te vas a escandalizar de algunas cosas que ellos creen. Claro. Y me gusta el tema, como decía usted hace un momento atrás, el tema que la Biblia, la Escritura, es la norma que norma, ¿cierto? Y todo lo demás, en cierta manera, sea escrito por los padres de la iglesia, incluso los mismos reformadores que dejan claro Eso la también. norma que norma es la Escritura. Sí, mira, el ¿Cierto? problema que tienen los luteranos es que si Lutero lo dice, tiene que ser verdad. Claro. Si Calvino lo dice, tiene que ser cierto. Caemos en el mismo problema, ¿te fijas? Claro. Los católicos romanos tienen sus santos a quienes prácticamente le declaran infalibilidad, y los protestantes también bastante fanatismo Claro. hacia nuestros pastores, En el mismo que también extremo. erran. ¿Ya? Exacto. Lutero comete errores graves en interpretación bíblica. De hecho, estamos divididos con los luteranos porque ellos creen en una consubstanciación, Claro. no en una transubstanciación, sino una consubstanciación. ¿Te fijas? Pero también los calvinistas tenemos nuestras yayas, ¿ya? En algunos textos muy mal interpretados. O sea, Calvino no es infalible. Claro. Qué buen punto, pastor. Qué buen ¿Sí? punto. Entonces, tenemos que definirnos. O es la escritura, ya, la base que norma nuestra fe y nuestra práctica, o en la escritura más los padres de la reforma, para no decir los padres de la iglesia. También. Escritura más los padres de la reforma. Claro. ¿Ya? La diferencia entre norma normans Eso es importante. y norma normata, ¿no es cierto? La norma normans es la norma que norma. La norma que norma toda la cuestión de la fe cristiana es la Biblia. Claro. Y la norma normada es la declaración de fe o declaración doctrinal que la iglesia entrega. Claro. La norma normans, que es la Biblia, es infalible. La norma normada o declaración de la iglesia puede ser falible, y de hecho ha sido falible muchas veces. Claro. El problema que sucede con algunos reformados es que quieren que sus confesiones de fe sean consideradas prácticamente infalibles. La autoridad no radica en quién lo dice. La autoridad radica en que si tiene suficiente evidencia en las Sagradas Escrituras. Esa es la autoridad. Y eso es lo que hicieron los padres de la Reforma en cierta manera. Dejar evidencia que la Escritura es la norma que norma.
es como tocando así, esto es la norma, esta es la evidencia de todo lo que nosotros estamos enseñando, se encuentra aquí. Sí, queda muy bien en la declaración, No, bastante claro lo que ¿ya? acaba de decir. Pero en la práctica hubieron muchos errores. Y ese yo creo que, pastor, yo creo que es el problema, la insuficiencia de la escritura para muchos. Como diciendo, ¿sabes qué? Sí, yo sé, entiendo la predestinación, el pecado original, pero hay algo que no, hay algo más que quiero. Claro. Y lo voy a descubrir en este lado. Y ahora la onda es los padres de la iglesia. Esa está la onda. Esa es la onda, los padres de la iglesia. Sí, sí. Que en vez de aclarar, enredan muchas veces cuestiones que en la escritura son muy simples. Claro. Y ellos lo enredan porque los padres de la iglesia, algunos de ellos, por ejemplo los padres apostólicos, durante el siglo II ya, y parte del siglo III, estaríamos hablando del 250, 280, son filósofos. Entonces ellos mezclan un poco de filosofía Claro. con teología. Y muchos padres de la iglesia podrán ser buenos filósofos, en el sentido de que se manejan en su materia, pero son pésimos exégetas, pésimos intérpretes de las escrituras. Sí. Y uno de ellos, que tú lo acabas de mencionar ahí, Sí. es Orígenes, que hasta se castró. Oh, sí. ¿Ya? Recuerda Sí. que Orígenes se castró. Se castró. Hacían un montón de estupideces algunos padres de la iglesia, y Orígenes es uno de ellos. Claro. Tertuliano era un padre de la iglesia que escribe de repente cosas muy iluminado, y sin embargo renunció y volvió a una secta a la cual él pertenecía. Imagínense. ¿Se fija? Agustín de Hipona va a formar las bases del catolicismo romano actual Claro. en su Civitas Dei. Y que los católicos romanos tienen como un dios para ellos. Es la voz cantante de su teología. Sí. ¿Te fijas? Es la segunda María. Claro. Entonces la gente, este es el problema, hermano, que nuestros amigos, estos jóvenes protestantes, entre comillas, ¿no es cierto? Porque por ahí hay algunos filósofos incluso que dicen que son protestantes y no son protestantes. Sí. La gente quiere parecer protestante. También es la fiebre. La moda. Es la fiebre. Sí, sí. Ser protestante, ser reformado, Ser filósofo. ser filósofo, ser padre de la iglesia, ¿te das Claro. cuenta? Y tienen su monito atrás, y como adornando. Y tienen problemas con... De hecho, este muchacho que era el famoso... ¿cómo se llamaba este cabro? Que este chiquillo que se fue a la Iglesia Católica Romana. Santiago, ¿no? Santiago Alarcón. Que decirlo así. La Bueno. vergüenza de Santiago Alarcón. No, y lo hemos visto por Sí. YouTube. Y ahora, está, pero ¿no es cierto? Con picarón. su equipo de los Avengers que están ahí con el Uribe. Uribe es Sí, el Dante. El Dante, Dante Uribe, ¿no es claro. cierto? El Dante que es como el Dante Hebel de los evangélicos, ¿no es cierto? Este es el Dante católico, Sí. ¿no es cierto? Claro. Sí. Estos tipos que habían sido supuestamente protestantes, Claro. ¿ya? Y que terminan el catolicismo romano, ¿por qué? Por leer los padres de la iglesia. Claro, es que si tú lees los padres de la iglesia te vuelves católico romano, Claro. porque la teología católica romana está fundamentada en los padres de la iglesia. Claro. Sí, sí. Bueno, y respecto a lo mismo que decía usted, la tercera pregunta, más que pregunta, yo creo que eso lo hemos aclarado esta semana con estos supuestos videos que aparecieron de teólogos responden estos días que fue vencido según supuestamente. Sí. Oye, Fue un terremoto. El YouTube, terremoto. el YouTube está, pero ardiendo con el debate entre Dante Dan- no sé, Dante Dante Uribe Urbina. con el teólogo responde en ¿Dante estos Urbina días. o Dante Uribe. Uribe? Sí, ¿Ya? Dante, dejémoslo en Dante. Ya, dejémoslo en Dante y Néstor. sí. Ya, a quien le mando un saludo. Néstor es un amigo, ¿no es Sí, cierto? usted ha estado en su varias programa. veces con él. Sí, Creo que cometiste un error grave, Néstor, de debatir con estos tipos. ¿Ya? Porque el rayado de cancha es el que te perjudicó. Claro. Y aunque trates de explicar mucho sobre el canon del Antiguo Testamento, mira, Néstor, las opiniones son tan diversas que existirán opiniones a favor y en contra. claro. Entonces, si caes en eso, te va a perjudicar grave. Y estos tipos han sacado el mayor partido posible de esta aparente victoria que tuvo Dante sobre Néstor. Sí, de hecho se hicieron video después de lo ocurrido, dejando en ridículo que había perdido, que no fue capaz Sí. de responder. Yo te voy a señalar dónde está el problema de ese Eso. debate. ¿Qué pasó? El problema es el mismo problema que está habiendo con los que comete este amigo, ¿no es cierto?, Alexander Ortega, a quien vamos a estar refutando. Ahora estamos refutando la cantidad de veces que cita a los padres de la iglesia. Claro,
¿ya? Te equivocas mucho, Alexander, porque aunque existen los padres de la iglesia, Claro. nuestra declaración de fe señala claramente, como lo acabo de leer, ¿no es cierto?, que nosotros creemos que no está permitido igualar los escritos de ningún hombre a pesar de los santos que hayan sido con las divinas escrituras. Es decir, esos padres de la iglesia, ni ningún padre de la iglesia, es la base de autoridad de nuestra doctrina, de nuestra fe, ¿ya? Es la escritura. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estuvo el problema que se produjo? Que, mi opinión, con el debate de Dante y Néstor, es que Dante se dedicó a probar, pero con una cantidad inmensa de citas de teólogos, de doctores, que opinaban que el canon del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, estaban los libros deuterocanónicos. Entonces, eso le daba la evidencia al tema en cuestión. Y Néstor trató de probar con otros teólogos, como Bruce, por ejemplo, que mencionó, y otros varios que hay, que la postura protestante respecto a que los deuterocanónicos no formaron parte del canon durante el primer siglo, ya que efectivamente no habían formado parte del canon. Ese debate estuvo muy mal planteado. O sea, Néstor entró en una trampa donde se cerró con facilidad. Ahí, claro. Sí, donde se cerró con facilidad. ¿Por qué? Porque no se valida el canon bíblico con las autoridades que opinen A, B o C. Porque lo mismo que estar diciendo que una doctrina se valida por el padre de la iglesia tanto que dijo tanto. Claro. Lo que determina, ¿no es cierto?, es si los apóstoles formaron doctrina De acuerdo. basado en esos libros. Y no se hizo. No, No se hizo. eso no existe. Claro. Entonces, la Biblia ya tiene autoridad en sí misma y no debe recibir autoridad de doctores, exégetas, ni por lo más expertos que estos puedan ser. Claro, y quiero dejar claro, o sea, en el libro de Judas habla Enoc, y Enoc no está parte del canon. Del canon, por Claro. decir. No está. Claro. Bueno, Lo citó. se cita a Enoch, se citaron lo otro. Estuvimos con Marco revisando las citas que supuestamente son del Nuevo Testamento sacadas de los deuterocanónicos, Claro. y nunca son citas literal y textualmente sacadas. Se supone que fueron sacadas. Claro. Pero cada vez que los apóstoles, normalmente, la regla, podríamos decir, cuando los apóstoles citan algún escrito anterior, ¿no es cierto?, el canon antiguo, ellos dicen como está escrito, o según está escrito. Pero en estos casos nunca se dice según está escrito. Claro. ¿Te fijas? Si bien el libro de Judas dice como se señala en el libro de Enoch, ¿no es cierto? Claro. Sí. Ya. La cosa es que los padres de la iglesia no son la interpretación infalible de la escritura. Es decir, la escritura no es validada por los padres de la iglesia, sino que los padres de la iglesia deben ser validados por la escritura. Claro. Y las escrituras respecto al canon no deben ser validados por las autoridades que hablan respecto a eso, sino que lo que ellos dicen debe ser validado por la escritura. Claro. La escritura debe tener la suficiente evidencia de que efectivamente tales textos, tales libros eran ocupados como fuente de doctrina y no como una especie de ejemplo que se planteó, Claro. ya, o una idea que se sacó lejos de un concepto doctrinal. ¿Usted cree que la palabra de Dios es infalible? No tiene ninguna equivocación. Yo creo firmemente Y eso, creemos porque eso, es la ¿cierto? palabra de Dios y es nuestra fe, Claro. y allí radica el sustento de nuestra doctrina. Claro. Entonces podríamos decir, por ejemplo, Arrio, que él no creía en la divinidad de Jesús. Claro. O sea, si yo comparo esto con esto, o sea, hay una evidencia que acá hay una herejía, hay una equivocación, y no son los apóstoles, por decirlo así, no son ni siquiera personas que realmente tengan una evidencia clara de lo que están diciendo es verdad. Pero acá sí. Acá sí. Entonces yo tengo que tomar el peso y decir, ¿cuál de los dos está equivocado? Porque acá dice una cosa que es clara, y acá ellos dicen una cosa que realmente no me deja claro. Pastores del pasado Evidente. enfrentaron a Arrio desde la escritura. Claro. La escritura es la autoridad que determina si una cuestión es materia de fe cristiana o Claro. no lo es. Claro. ¿Te fijas? Entonces, la fiebre por los padres de la iglesia está errada. Deberíamos tener fiebre por las escrituras. Claro. Nosotros deberíamos ser cabezas afiebradas en el estudio exegético hermenéutico de las Sagradas Escrituras. Y con esa, la escritura es el escáner con el que escaneamos
a todos, incluyendo a los padres de la iglesia. Exacto. Sí, ¿Ya? incluyéndolo a ellos. Y por eso, cuando escaneamos a los padres de la iglesia, encontramos que ellos viven en un valle claro, oscuro. En algunas cosas tienen claridad y en otras cosas viven en una densa oscuridad. Y de hecho, entre ellos hay bastante diferencia en cosas de creencia. También Entre ellos mismos. se contradicen. Totalmente. Sí, se contradicen, debaten, ¿no es cierto?, entre ellos. Así que es muy importante volver a las escrituras. Volver a la escritura. ¿Ya? Volver a las escrituras porque ellas son la norma que norma. Claro. Como hizo Lutero, devolvernos la claridad de la escritura. Cuando tú te pones a buscar que otra cosa valide la escritura, por ejemplo, los que validan el canon. Claro. O sea, el canon es validado por el tipo de autoridad que opina sobre el canon. Es decir, la autoridad del canon se deriva del sujeto que defiende el canon, o el canon tiene autoridad en sí mismo. Aunque nadie lo defendiese, ya la palabra del Señor tiene autoridad en sí misma. Buscar autoridad en el canon fuera de las escrituras, allí estuvo el gran problema donde resbala Néstor. Resbala en el sentido de caer en esa demagogia que es interminable, porque que de por sí, montón textos, montones de autores, que de por no, otra montonera de autores. O sea, si se trata de discutir cuestiones, el que cree en la Trinidad, un montón de autores. El que no cree en la Trinidad, otro montón de Y al autores. final no hay Claro. acuerdo de... Entonces, ¿qué determina? Por eso la confesión dice, todo hombre de por sí mismo es mentiroso. Claro. Lo que te determina. lo hace corta, así. Cortito. Cortito. Quien está quiera equivocado. que sea, dice Confesión Belga, capítulo 7 o artículo 7. Quien quiera que sea, la escritura es lo que determina si algo es cierto o no lo es. Claro. Eso es todo. Hay que volver a la premisa inicial de la reforma. Claro. Sola escritura. Y eso es lo que tal vez no se sujetan a realmente entender de que hasta aquí nomás y más allá no se puede. Ahora, Es que siempre están los cabezas calientes que Usted- quieren saber más que Dios. eso, usted como profesor obviamente usted da la libertad a que conozcan, pero no tan solo para que cree una doctrina de acuerdo a ello, sino conocerlos, saber qué piensan. Usted muchas veces ha citado Sí. de los padres de la iglesia Cito como, padres de la iglesia, claro, entonces, como cultura general. como cultura general y conocerlos. Sí. Pero adueñarme de la verdad de ellos, ya me convierto en un hereje como ellos. No, sustentar que ellos son la verdad absoluta. Claro. ¿Ya? Los padres de la iglesia, varios de ellos, ¿ya? Muchos de los padres de la iglesia, es como que la mitad del cuerpo tiene lepra y la otra mitad está sana. Claro. La escritura no tiene mitad enferma y mitad sana. No. La escritura, ella es sana y su doctrina es sana y ella genera salud en la iglesia. Volver a los padres de la iglesia sería caer en el oscurantismo en el que se encuentra el catolicismo romano, papista. Correcto. Por lo tanto, ni en broma hacer de los padres de la iglesia la fuente de fe Claro. cristiana. Y por eso tienes que la reforma continuar para que esto se acabe, para que esto se deje de hacer, Sí. se deje entender. Yo creo que, claro, yo creo que si existiera nuevamente Lutero, diría, ¿qué está pasando acá? Está pasando lo mismo que en el tiempo de Lutero en el catolicismo romano, creer cierta herejía, creer ciertas normas que la Iglesia Católica seguía también arrastrando por los padres de la Iglesia. Pero si hasta Lutero cometió errores por sustentarse en padres de la iglesia. Claro. Si Lutero también es Claro. un medio leproso. Claro, ¿Ya? Medio leproso, acertó en elementos y desaciertos en otros, ujú, ¿ya? ¿Te fijas? Y Calvino, que tanto cita a Agustín, cita todas las cosas que estarían de acuerdo a la escritura. claro, El problema de que Calvino es que no citó todos los desvaríos que cita Agustín, claro. ¿te fijas? Entonces hace creer a la gente que debemos leer a Agustín, Sí. porque si Calvino lo cita, Sí. entonces es correcto doctrinalmente. Que si cita un padre de la iglesia tenemos que estudiarlo, porque si el padre de la reforma, entonces te fijas, ¿quién es el que determina la fe? Es que Calvino lo cita. No. Lo que determina cuestiones de fe es la escritura Sí. sola. Sí, Sola. ¿Te fijas? sí. Nada más que ella. ¿Sí? Muy bien. Justamente Luis Orellana, saludo para él, está comentando de que el asunto es que las escrituras son interpretadas por seres humanos. Y es justamente lo que te está diciendo, de que no se cita a la persona, sino que hay que ir directamente a la escritura misma para comprobar de que es así lo que se dice. Claro. Una cosa es la escritura y otra cosa es la interpretación. Y la interpretación puede errar. También. Por eso es tan importante que la interpretación se ajuste con una sobreabundante evidencia escritural.
Por eso sostenemos que no se debe hacer doctrina de un solo texto, Claro. sino que debemos hacer doctrina donde se permita hacer un cuerpo interpretativo de una doctrina cristiana, un cuerpo interpretativo, ¿ya? Y no de un texto que queda sujeto a tantas opiniones, no teniendo otra cita bíblica que pueda sustentar a una que esté allí. Debe ser sustentada por la totalidad de la palabra de Dios, ¿ya? No solo por alguna cita aislada, Claro. porque ahí viene la interpretación. Muy bien, entonces yo creo que en el libro, donde ellos se argumentan totalmente y tratan de tomar nuestras doctrinas, lo que dice Calvino, pero a la par tratan de refutarlo y argumentarlo con los padres de la iglesia. Entonces no atacan la doctrina de Calvino por sí sola con la escritura. Eso me he dado cuenta, con la escritura. Claro. Lo atacan desde el argumento de los padres de la iglesia. Sí. Y de hecho ya de las 5, 6 o 10 páginas, incluso estoy leyendo que las 60 páginas del pecado original se dedican solamente a eso, En este y a los libro. padres ese libro. Entonces, de partida ya están una mala forma de Sí. poder, no sé, como dice ahí, como cuál es el lado oculto del calvinismo. Claro, el origen oculto del Claro, calvinismo, de acuerdo, y tratar de fundamentarlo con los padres. con los de la iglesia. padres de la iglesia. Sí, Ya muy bien. quiero mostrar este libro, ¿ya? Y decirte, Es un bestseller, Alexander, es un es un bestseller. bestseller entre algunos evangélicos. Claro. Alexander Ortega, has cometido un error grave, ¿ya? Al tratar de demostrar que los calvinistas están errados y lanzar una cantidad de textos de los padres de la iglesia. Este es tu error. Para los protestantes, tanto luteranos como calvinistas, los padres de la iglesia no son la norma que norma, es la escritura. Por lo tanto, Alexander, más que dedicarte a citar padres de la iglesia y los desvaríos y errores que tenían los padres de la iglesia, lo que tú tienes que citar son los versículos de la Biblia, los textos de las Sagradas Escrituras. Súper, Y vamos a analizar sí. algunas explicaciones donde tú tratas con la Biblia de probar que estamos equivocados en el sustento de nuestras doctrinas. Y allí, en ese terreno, ahí te quiero ver cómo vas a andar. Pero citar los padres de la iglesia, estás citando a alguien que no tiene autoridad, Claro. ¿ya? Sino que es un claro oscuro. Con los padres de la iglesia aciertas y te desvías. Claro. De hecho, ahí vemos la falencia y la poca preparación de copiar y pegar tarea hecha Claro. de ellos a poder refutar el lado oculto, según él, de los calvinistas. Sí. Bueno, ya Bien. creo que ha terminado el programa. ¿Llevamos ya cuánto tiempo? Llevamos ya 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. Creo Se ha que cumplido. se ha cumplido. Espero que se haya entendido. Así Sí. que puedes seguirnos ahí en su Facebook, Pastor. El Facebook, sí. Si hay alguna pregunta que no se pudo decir en vivo, lo puede anotar y puede seguirnos a través de Facebook. ¿Habrá quedado alguna pregunta No o sé. comentario allí? ¿Qué les pareció a los televidentes? Hay varios comentarios que también se iban retroalimentando entre ellos, las Ya, mismas bien. personas, entre los mismos que están viéndonos acá. De Luis Orellana, saludo para él. Gabriel Alvarado también, que comentaba que en Josué 1.8, perdón, se me perdió el comentario. En Josué 1.8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, como creyente. Y nuevamente se me pierde el comentario. Pero bueno, comentaba ahí él que como creyente tenemos que estar pegado a la palabra, pegado al libro de la ley. Claro. Que tenemos que, no que los padres de la iglesia sean nuestra autoridad, sino que la misma palabra. Claro. La lumbrera a nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra, Claro, luz en mi lámpara. camino. Está dicho. ¿No es cierto? Entonces el Señor nos ha dado su palabra como una revelación especial Claro. a la que debemos creer, vivir, y las opiniones de los padres de la iglesia, de los papas, de los pastores Ujú. y de quien sea, incluso de los participantes de la hora del café teológico, tiene que ajustarse a las Sagradas Escrituras, de otra forma carece de total autoridad. Claro. Y las Sagradas Escrituras bien interpretadas. Qué bien, pastor. Y como último consejo a aquellos extremistas que todavía siguen ahí estando con los padres de la iglesia, leyendo, incluso hacen videos, conferencias con esto en YouTube. Sí, ¿Cuál sí, era? una fiebre. Sí, claro, como dice usted, Estaba una fiebre, fiebrado, sí. es un extremismo que eso me deja con evidencia que la escritura no es suficiente para ellos, necesitan más, como las filosofías y como quiero conocer más para argumentar. Es que lo que pretenden es decir,
Vean que estamos en la doctrina correcta porque estamos de acuerdo a los padres de la iglesia. Oye, Claro. que un reformado llegue a esa postura. Vean que estamos en la doctrina correcta porque lo que enseñamos es lo que enseñan los padres de la iglesia. Es lo mismo que dice el catolicismo romano. El catolicismo romano acusa a los protestantes de que nos hemos apartado de los padres de la iglesia. Es decir, nosotros, ya la Iglesia Católica Romana reconoce que los protestantes somos personas que nos apartamos de los padres de la iglesia. Y efectivamente eso es lo que hicimos. Claro, Nos apartamos de los errores de los padres de la iglesia. claro. ¿Ya? Claro que nos apartamos de los errores de los padres de la iglesia. De hecho, propongo que el próximo café teológico voy a buscar ya una de las cartas de Clemente Ujú. de Roma y indicar lo que él sostenía en una de sus cartas, ¿ya? Mira. Y probar a la luz de la Escritura lo oscuro que ya venía un discípulo directo de Juan. O sea, ¿cómo alguien se distorsiona tanto, Y tan rápido? Tan rápido. tan rápido? No que pasaron miles de años, No, después cerquita en los años. los tiempos. 50, 30 años después. Claro, Ya distorsiona mucho las cosas. Ya 50 años después. Bueno, tarea para la casa. ¿no? Tarea para la casa. Tengan mucho cuidado con los padres de la iglesia. Como conocimiento general, sí. Igual como leer los libros deuterocanónicos, nosotros señalamos que como conocimiento general no hay ningún problema. Pero como base de doctrina y sustento de fe, olvídenlo. Claro. Ni los deuterocanónicos, ni los padres de la iglesia. ¿Ya? Y podríamos decir que ciertamente el calvinismo o la literatura reformada deja bastante claro, sobre todo las confesiones de fe, deja bastante claro nuestra doctrina y una doctrina bíblica y clara. O sea, Sí. salir más allá de eso es como, ¿para qué? Y aún así, los padres de la Reforma deben ser juzgados por las Sagradas Escrituras, Correcto. tal como ellos lo declararon en sus documentos confesionales y catequísticos. Lo dejaron La claro. Escritura es la norma que norma. Muy bien, pues. ¿Ya? Nos despedimos, pastor. Ya pues. Muchas gracias a todos los que nos siguen, ya, y como siempre, siempre van a ser bienvenidos a este programa que se llama La Hora del Café La Hora del Café Teológico. Lo Teológico. esperamos en el próximo programa. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, pastor. Buenas tardes. Gracias a todos los hermanos que nos estuvieron viendo. Saludos a Jonathan, Luis, Simón Berengo, Alexis, que aportó mucho Alexis. Se me iba leyendo, perdiendo los comentarios, pero gracias por todo el aporte. Rolando Vivanco, Bruno Candia y a todos. ¿Verdad? Muchas gracias y nos vemos en la próxima. La hora del Edición. café teológico. En el próximo capítulo. Que estén bien. Muchas gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Reformadores 1517. Comenta nuestros videos, suscríbete y comparte. Nos vemos en un nuevo programa, en la hora del café teológico.